Bueno chicos, un pequeño recordatorio antes de comenzar con la clase. Eh, este día miércoles, ¿cierto? Mañana es el primer taller. eh, el cual, ¿cierto? Se va a subir a campus virtual y la entrega también es por campus virtual. Luego la próxima semana, el martes, es la primera prueba. Los contenidos de la prueba abarcan hasta la clase de hoy día, ¿ya? Hasta la clase de hoy. El jueves tenemos clases normales, pero no va a entrar en la prueba lo que veamos. Y el día viernes hay ayudantía para reforzar los contenidos de la prueba. Y también probablemente el mismo día viernes haya un horario de consulta por si alguno de ustedes tuviese alguna duda en particular de algún ejercicio o de algo visto en clase y quiera resolverla hablando conmigo directamente, digamos. Les voy a mandar un link por Zoom para que se conecten los que quieran plantear alguna pregunta específica, ¿ya? Yo no voy a llevar nada preparado, sino que solamente voy a estar resolviendo sus dudas. Pero toda esa información específicamente con los horarios y el link y todo se lo voy a hacer llegar por correo en los próximos días. Así que eso chicos, no sé si alguien tiene alguna duda en general de las evaluaciones que vienen esta semana y la próxima, antes de comenzar con la clase de hoy. Me parece que no. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy entonces. La clase pasada y la antepasada estuvimos viendo el concepto de esfuerzo. En particular, ¿cierto? Vimos el estado general de esfuerzo, la definición general, digamos, y cómo definir el estado general de esfuerzo de un punto, y luego especificamos los dos tipos de esfuerzos más comunes, o en realidad son los dos tipos que existen, pero causados por las solicitaciones más comunes, que son esfuerzo normal debido a carga axial y esfuerzo de corte debido a una fuerza cortante directa. ¿Sí? Hoy día vamos a cerrar el tema de esfuerzo con una aplicación que es diseño de elementos. Vamos a ver conceptos de diseño muy simples, en las que se aplica la definición de esfuerzo. Ya. La idea básica de esto, ¿cierto? Es que la idea básica a la hora de diseñar un elemento mecánico, ¿cierto? Con diseñar me refiero a escoger, escoger cómo va a ser ese elemento, ¿cierto? O sea, determinar, cuando hablamos de diseño simple, diseñar involucra escoger dos cosas, básicamente. El material que va a tener un elemento y sus dimensiones, ¿ya? Su geometría, por decirlo de alguna manera. Entonces, la idea principal a la hora de diseñar un elemento mecánico es restringir el valor del esfuerzo, ¿ya? Los materiales todos están caracterizados por un esfuerzo máximo al que pueden llegar antes de fallar, ¿sí? El acero tiene un esfuerzo específico el cual puede soportar y funcionar bien. Ya vamos a ver más adelante cómo definimos la falla, ¿ya? Pero en general la falla tiene que ver con, más que con romperse un elemento mecánico, tiene que ver con que pierda su funcionalidad. Que algo le ocurra, que pierda alguna propiedad o qué sé yo, que le haga perder la funcionalidad, digámoslo así. Entonces, em, entonces la idea de diseñar es restringir el esfuerzo en el material a un nivel que sea seguro. Para esto, ¿cierto? Las estructuras o las máquinas que se van a diseñar se analizan para determinar la carga que tienen que soportar. Ya, en este sentido, lo que se hace es definir un esfuerzo admisible que limite el esfuerzo a un valor menor al que el material puede soportar. Por ejemplo, eh, nosotros podemos tener por datos, ¿cierto? Que el acero que compramos o el material que hemos comprado tiene un esfuerzo de falla de 200 megapascales, por poner un número. Por poner un número. Entonces,
Prendeme un segundito que no me funciona el lápiz para rayar acá, no sé por qué. Así que déjenme buscar el cable. Dejé el cable de esta cuestión. Deme un segundito, por favor. Y ahora sí, disculpen la interrupción, pero tuve un problema de conexión acá con el tablet. Bueno, en fin. Lo que les comentaba, ¿cierto? Era que diseñar al final tenía que ver con escoger un esfuerzo admisible. Un esfuerzo admisible que limite el valor del esfuerzo a un valor que sea menor al que el material puede soportar. Por ejemplo, yo puedo tener por manual, ¿cierto? Escoger un acero para diseñar mi maquinaria o mi estructura, ¿cierto? Y digamos que ese acero puede tener 200 megapascales de esfuerzo de falla. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez superado o llegado a este valor de 200 megapascales, el acero va a perder su funcionalidad, ¿cierto? No necesariamente quiere decir que se va a romper, ¿cierto? O que se va a fracturar, sino que va a perder su funcionalidad. Eso puede deberse a que se va a deformar excesivamente o que pierda alguna propiedad mecánica. Entonces, definir un esfuerzo admisible es decir, ya, yo no voy a hacer como que en vez de estos 200 megapascales, el acero aguanta hasta 100, ¿sí? ¿Por qué? Para que este valor de acá absorba los efectos de eventualidades, ¿cierto? Eventualidades que se pueden llegar a dar en el uso de una estructura, ¿cierto? Cuando yo diseño, uno determina la carga de diseño que va a soportar el elemento, pero aparte de esa carga de trabajo, ¿cierto? Existen un sinfín de eventualidades que pueden hacer que esa carga aumente, ¿sí? Por ejemplo, em, pueden haber errores en la fabricación o en el montaje, pueden ocurrir vibraciones desconocidas, impacto o cargas accidentales o simplemente cargas que yo no haya tomado en cuenta a la hora de hacer mi estudio. Puede existir corrosión atmosférica, decaimiento o condiciones ambientales que tiendan a que el material se deteriore durante el servicio. O sea, hay un sinfín de factores que es realmente difícil de considerar a la hora de hacer el estudio
Por lo tanto, generalmente siempre se define un esfuerzo admisible menor al esfuerzo de falla y en base a ese esfuerzo admisible se realiza el diseño, el dimensionamiento y la elección del material. Entonces, para especificar el esfuerzo admisible se define, ¿cierto?, un concepto que es el de factor de seguridad. El factor de seguridad. El cual, ¿cierto?, se define como la razón entre el esfuerzo de falla y el esfuerzo admisible. Por ejemplo, acá en el ejemplo que yo les daba, ¿cierto?, es un factor de seguridad de 2. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy diseñando para que mi elemento pueda soportar 2 veces la carga de trabajo. 2 veces la carga de trabajo. O el 100% adicional de la carga de trabajo. ¿Cierto? Si yo definiera, por ejemplo, un factor de seguridad de 1,5, lo que estoy haciendo acá es hacer que mi pieza, ¿cierto?, soporte hasta un 50% más de la carga de trabajo para la cual la pieza está diseñada. Y ese 50% más o ese 100% más de margen que me da el factor de seguridad es para absorber los efectos que puedan tener eventualidades, ¿cierto? O cosas que yo no he tomado en cuenta en el diseño. Y este factor de seguridad es válido tanto para esfuerzos normales como para esfuerzos de corte. Ya, ahora, como les mencionaba, el esfuerzo de falla, ¿cierto?, es una propiedad de los materiales en los cuales el material pierde su funcionalidad y esa propiedad se determina mediante ensayos experimentales. ¿Ya? O generalmente también viene dado por el fabricante si usted compra un perfil estructural de algún acero específico, ¿cierto? Seguramente esté especificado cuál es el esfuerzo de falla, digamos. Y el factor de seguridad se determina en base a experiencia. En base a experiencia o también existen códigos de diseño y manuales de ingeniería que dan factores de seguridad sugeridos en base a la aplicación que se está haciendo con los elementos mecánicos. Eso sí, el factor de seguridad siempre va a ser mayor que 1. ¿Sí? Siempre va a ser mayor que 1 y siempre va a depender del tipo de material que se utilice, de la confiabilidad que tenga ese material y de la finalidad que se tiene prevista para la máquina. Por ejemplo, si estamos diseñando componentes de aeronave, de aviones, digamos, el factor de seguridad es cercano a 1. ¿Por qué? Porque me dirán ustedes, bueno, pero el avión tiene que tener mucha seguridad, por supuesto que sí, pero aumentar el factor de seguridad implica aumentar el tamaño de las piezas, ¿sí? Aumentar el tamaño, eso implica 2 cosas, aumentar el peso y aumentar el factor económico. O sea, mientras elementos más grandes o de mayor tamaño yo tenga que comprar, mayor valor van a tener. Y por supuesto en un vehículo, sobre todo en un vehículo aéreo, ¿cierto? Interesa que el peso sea el menor posible. En cambio, por ejemplo, para una planta nuclear es probable que los componentes tengan un factor de seguridad muy elevado, cercano a 3, por ejemplo, para que puedan absorber hasta 3 veces la carga de trabajo. Hasta 300%, digamos, o 200% más, digámoslo así. Ya que en este tipo de proyectos existe una alta incertidumbre. Ese es básicamente el concepto de factor de seguridad. Ahora lo vamos a ver aplicado en un ejemplo práctico, ¿cierto? Que es el siguiente. Vamos a suponer que nosotros trabajamos en una empresa, que somos ingenieros de una empresa, ¿cierto? Y esa empresa está haciendo un proyecto, está levantando un proyecto para una nueva línea de producción. Ya, entonces, dentro de este proyecto se incluye el diseño de un galpón. Ya, o sea, se tiene que diseñar un galpón para que albergue esta nueva línea, ¿cierto? Entonces, la persona encargada del diseño escoge, ¿cierto?, un perfil estructural para el galpón, que puede ser, por ejemplo, este que está acá, ¿cierto?, que tenga las dimensiones necesarias para la funcionalidad que se le quiera dar. Entonces se escoge un perfil, este perfil se repite determinada cantidad de veces hacia atrás y ahí se construye el galpón. Entonces,
Lo siguiente, una vez que ya determinamos el perfil, sería determinar y hacer un estudio de las cargas. O sea, ¿qué cargas va a estar soportando este galpón en su uso cotidiano? Por ejemplo, nosotros podríamos, luego de hacer el estudio, ¿cierto?, darnos cuenta de que este galpón está en la zona precordillerana, en la cual nieva constantemente y también hay viento a altas velocidades. Entonces tendríamos que considerar la fuerza lateral que produce el viento por uno de los lados del galpón, el peso del techo que va a soportar el galpón y la nieve que se puede llegar a acumular en ¿cierto? En el techo del galpón. Estas serían las cargas de trabajo, las cargas que yo estoy considerando para hacer el dimensionamiento. También, por ejemplo, yo podría considerar el peso de alguna persona que tenga que subir acá a hacer mantención, el peso de, no sé, si se pone alguna antena, algún tipo de caseta, digamos, etc. Esas son las cargas de trabajo, son cargas de las que yo soy consciente que existen y que yo las considero en mi modelo. Entonces, estas cargas se modelan, ¿cierto? Hay modelos, por ejemplo, para determinar la carga lateral del viento. Hay modelos también para determinar la carga que produce la nieve, etc. Supongamos que nosotros aplicamos los modelos que encontramos más pertinentes, ¿cierto? Y nos queda que la solicitación o la situación de carga es la siguiente. Por ejemplo, el viento, ¿cierto? Lo modelamos como una carga distribuida, ¿cierto? En el costado izquierdo. La carga distribuida, ¿cierto? Va desde cero y aumenta con la altitud, ¿cierto? El viento siempre es más fuerte mientras más alto estamos. Y bueno, estos valores, el valor específico de la carga, se puede obtener de un mapa de viento, por ejemplo, con una fórmula, ¿cierto? Yo obtengo la velocidad del viento y calculo la fuerza que va a ser, ¿cierto? Y multiplico por el área y obtengo la fuerza. Por ejemplo, lo mismo con la nieve. Se puede estimar cuánta nieve va a caer en una temporada de invierno, ¿cierto? Y cuánto se va a acumular. Y el peso, ¿cierto? Se distribuye también lineal. Se distribuye lineal en las dos partes del galpón. Y también le sumamos, por supuesto, el peso del techo. Acá no hemos considerado, por ejemplo, otra carga. O sea, hemos considerado solamente tres. El viento, la nieve y el techo. Como decía antes, podríamos haber considerado algún peso adicional de alguna persona que se pueda subir acá, de alguna caseta, etc. Eso todo va a depender del nivel de detalle que se le quiera dar a este proyecto. Entonces, ya tenemos el perfil estructural de mi galpón. Tenemos también el modelo de las cargas. Lo siguiente sería ahora determinar el material de las barras y vigas. ¿Cierto? Acá hay una serie de barras, hay varias barras y varias vigas, ¿cierto? Y yo quiero determinar el material del que tienen que estar compuestas y las dimensiones. Las dimensiones. Con dimensiones probablemente acá me refiero al área, ¿cierto? Porque el largo va a estar dado por la funcionalidad que se quiera dar al galpón. Pero yo necesito saber el área, por ejemplo, de esta barra, o el área de esta barra, etc. Entonces, lo que se hace es ir analizando las barras, una por una. Por ejemplo, yo me puedo centrar en la barra AB, ¿cierto? Nosotros aprendimos a hacer análisis estructural, aprendimos el método de los nodos y la metodología para realizar un análisis estructural. Entonces, nosotros a partir de la situación de carga de galpón completo, no debiésemos tener problemas en llegar a la situación de carga de alguna barra específica. Supongamos que escogemos la barra AB. Escogemos la barra AB. Nada más a modo de ejemplo. O sea, en realidad, aquí lo que se debiese hacer es encontrar qué barra es la barra crítica. ¿Sí? ¿Qué barra es la que soporta la mayor carga? Supongamos que nosotros hicimos análisis con las técnicas de análisis estructural que aprendimos, el método de los nodos, etc. Y llegamos a que la barra crítica es la barra AB. Barra crítica. ¿Qué quiere decir eso? Que es la barra que está sometida a mayor carga. Supongamos que calculamos esa carga y que vale 3 kilonewtons. Este es un ejemplo conceptual, chicos, por si acaso. No estoy haciendo cálculos reales, digamos. Es para que se entienda el concepto de factor de seguridad.
Entonces, nosotros tenemos que determinar el material y la dimensión de la barra, ¿cierto? Que en este caso consiste, la dimensión de la barra, como dije, el largo ya está determinado por la funcionalidad del galpón. Me queda determinar el área de su sección transversal y el material. O sea, hay dos variables con las que yo como diseñador puedo jugar. El material y la sección transversal. Entonces, el diseño que yo haga es siempre teniendo en mente la carga P, ¿cierto? La carga P para que la barra funcione soportando esa carga P sin fallar. Entonces, nosotros sabemos, ¿cierto? De la clase anterior o la anterior, ¿cierto? Que esto de acá, ¿cierto? Está sometido a esfuerzos normales. Sabemos que si hacemos un corte, vamos a obtener una fuerza interna y esa fuerza interna va a dar origen a un esfuerzo normal. Y ese esfuerzo normal está dado por la carga sobre el área. Eso lo vimos en la clase pasada. La clase pasada. Entonces, esta va a ser nuestra fórmula de esfuerzo, ¿cierto? Entonces, supongamos que lo primero que hacemos es elegir el material. Vamos a elegir un acero estructural porque es un material que es relativamente económico y que se utiliza mayormente, ¿cierto? Y con frecuencia en este tipo de proyectos. Entonces, escogemos el material, escogemos un acero estructural y este material, ¿cierto? Presenta dentro de sus propiedades mecánicas un esfuerzo normal de falla a la tensión de 400 megapascal. O sea, por manual, ¿cierto? O las especificaciones técnicas del material que hemos comprado nos dice que soporta máximo 400 megapascales de esfuerzo normal, ¿ya? Probablemente tenga otro valor para el esfuerzo de corte. No tienen por qué ser iguales, por si acaso. Entonces, esto significa que este acero va a funcionar bien siempre que no se superen, que el esfuerzo que se produce en su interior no supere estos 400 megapascales, ¿ya? Va a funcionar bien para esfuerzos bajo este valor, pero fallará si el esfuerzo normal supera o alcanza este valor. Entonces, como la carga P ya es conocida y también el esfuerzo de falla es conocida, la única variable que nos queda a nosotros como diseñadores para interceder y para determinar, ¿cierto?, de tal manera que esto funcione bien, es el área de la sección transversal. Entonces lo que hacemos acá es despejar el área, me va a quedar carga sobre esfuerzo, y bueno, si reemplazo el estudio que yo hice de las cargas, 3 kilonewton, y el valor del esfuerzo de falla del material, me va a dar que el área que tiene que tener mi barra, ¿cierto?, es de 7,5 milímetros cuadrados. Ese sería el resultado. Yo puedo llegar a esa conclusión de que ya mi barra tiene que tener 7,5 milímetros cuadrados. Este es el valor mínimo que tiene que tener el área para garantizar que esto funcione bien. O sea, para garantizar que no se superen los 400 megapascales. ¿Ya? Ese es el tema. Pero acá es donde aparecen las eventualidades, ¿cierto? Yo hice mi modelo perfecto, modelé la carga del viento, la carga de la nieve, etc. Sin embargo, siempre van a existir eventualidades o variables que yo no considero en el modelo. Por ejemplo, el modelo que yo hice del viento y la nieve pueden presentar imprecisiones o variabilidades, ¿cierto? Yo me basé en un mapa de viento. ¿Qué pasa si ese mapa de viento no es preciso? ¿Qué pasa si por alguna eventualidad, alguna tormenta, se superan esos valores? ¿Cierto? Eso se traduciría en que la carga real pueda ser por un periodo de tiempo mayor a la que yo consideré. Pueden existir errores de fabricación en los elementos del montaje del galpón. Perfectamente esto puede pasar. También pasa, ¿cierto?, que este valor de acá, los 400 megapascales, es un valor tentativo, o sea, no es exacto. No es exacto. No todas las piezas de acero soportan 400 megapascales. Algunas pueden soportar 395, otras pueden soportar 405. Todos estos valores de acá, las propiedades de los materiales se obtienen experimentalmente, se obtienen de ensayos experimentales, y eso siempre involucra un factor estadístico. O sea, no es un valor exacto, ¿cierto? Se hacen una serie de ensayos y de ahí se saca un promedio.
También pueden existir vibraciones desconocidas, ¿cierto? Impacto, cargas accidentales, que pasa si algo golpea al galpón por un lado, ¿cierto? Si le cae algo en el techo. También existen fenómenos ambientales como la corrosión, la oxidación u otros fenómenos que provocan que el material se deteriore, ¿cierto? Y pierda sus propiedades mecánicas. Esta suma de factores nos obliga a considerar un factor de seguridad, ¿sí? El cual asegura que elijamos un área mayor a la que ya calculamos para que absorba estas eventualidades. El área que nosotros calculamos, que es un área de 7,5 milímetros, solamente está calculada para soportar los 3 kilonewton, ¿sí? Solamente está diseñada para absorber estos 3 kilonewton, pero no para absorber las eventualidades. Entonces, eso nos obliga a considerar un factor de seguridad. Entonces, para escoger el factor de seguridad, se tienen que considerar esta incertidumbre, se tiene que considerar también el uso que se le dará al galpón. Por ejemplo, si van a haber personas trabajando, probablemente tenga que escoger un factor de seguridad mayor. En caso contrario, por ejemplo, a que solamente sea de almacenamiento, eso me da un margen para escoger un factor de seguridad menor porque no hay vidas, ¿cierto?, en peligro. Y un factor económico, porque aumentar el factor de seguridad implica aumentar el área de mis materiales y eso implica gastar más plata, básicamente. Entonces supongamos que teniendo todo esto en mente, escogemos un factor de seguridad de 1,5. O sea, vamos a diseñar nuestro elemento para que soporte 50% más de la carga que nos entregó el modelo. Entonces, en base al factor de seguridad, nosotros calculamos un esfuerzo admisible. O sea, decimos ya, el esfuerzo de falla es de 400 megapascales, lo dividimos en 1,5 y eso nos da un esfuerzo admisible de 266,7. Entonces, ¿qué es lo que implica esto? Implica que nosotros vamos a hacer el diseño considerando 266,7 megapascales. ¿Sí? Es como que uno supone que a los 266 megapascales va a fallar, sabiendo que en verdad falla a los 400. O sea, estoy trabajando con 133 megapascales de falla, con un 50% de margen, digamos, ¿cierto? O sea, estoy haciendo el diseño para este valor, pero sé que tengo un 50% de margen para llegar a los 400 megapascales. Este esfuerzo se conoce como esfuerzo de diseño, porque al final del día es el esfuerzo que yo estoy considerando para hacer el diseño. O sea, ya me olvidé de estos 400 megapascales, ahora estoy diseñando con este valor en mente. Entonces, con este valor podemos volver a calcular el área, teniendo la carga y teniendo el esfuerzo admisible. Hacemos el cálculo nuevamente y me va a dar un área de 11,5 milímetros cuadrados, lo cual obviamente es mayor que los 7,5 milímetros cuadrados que yo escogí al principio. O sea, claramente acá estamos teniendo un margen, ¿cierto? Este valor de 7,5 solamente considera la carga de trabajo, mientras que este valor de 11,2 considera todo. Considera la carga de trabajo porque estamos utilizando los 3 kilonewtons y también considera las eventualidades y los problemas que se puedan presentar, porque estamos considerando un esfuerzo admisible. De manera análoga, este análisis se puede repetir para cualquier elemento de mi galpón, ¿cierto? Para todas las barras y también para los pernos, los pasadores, las vigas y en general cualquier elemento mecánico que esté, ¿cierto? En el galpón, digámoslo así. Entonces, bueno, para sintetizar un poco todo lo que hemos conversado, el diseño de elementos simples generalmente considera, ¿cierto?, escoger un área de tal manera que se soporte un esfuerzo admisible. Un esfuerzo admisible, esto es válido para fuerzas normales en una sección transversal y también para esfuerzo cortante.
Así que eso, chicos, eso en cuanto a conceptos. Ahora vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo, digamos, ahora numérico. No sé si alguien tiene alguna duda antes de comenzar con el ejemplo. ¿Me servirá agua mientras? Ya, vamos a ver el ejemplo que está acá. Dice, dos elementos están unidos por un pasador en B, aquí abajo. Como se muestra en la figura, se muestra también dos vistas superiores, ¿cierto?, de las conexiones. Aquí está la conexión en A. Aquí está la conexión en B. Y dice, si los pasadores tienen esfuerzos de falla de 25 KSI y deben funcionar con un factor de seguridad de 2, y el esfuerzo de falla en tensión de la barra es de 24,3 KSI y debe funcionar con un factor de seguridad de 1,5, determine el diámetro de los pasadores y el diámetro de la barra para que se soporte la carga. Ya, entonces nuestro trabajo acá es determinar, ¿cierto?, el área. Nosotros queremos determinar el área, sabiendo que esa área es igual a la carga dividido en el esfuerzo admisible. Si es que esto está sometido a fuerza normal. Está sometido a fuerza cortante, es igual a fuerza cortante sobre esfuerzo admisible por cortante. Y tenemos tres elementos. Tenemos el pasador en A, el pasador en A, el pasador en B y la barra BC. Entonces, lo primero, ¿cierto? Acá lo que se me da es la carga de la estructura, ¿cierto? Se me está dando la carga de la estructura, pero yo necesito la carga de pasar, ¿cierto?, de la carga de la estructura a la carga de los elementos. O sea, necesito conocer la fuerza que hay acá en el pasador, necesito conocer la fuerza que hay acá en el pasador en B y la fuerza que hay acá en la barra BC. Para eso tenemos que hacer los cálculos, ¿cierto? Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del elemento AB, que es este elemento horizontal, que está funcionando ahí a modo de viga. Así que hacemos el diagrama. Tenemos, ¿cierto?, una fuerza de 3 kilolibras. De 3 kilolibras. ¿Qué otra fuerza vamos a tener? Vamos a tener la fuerza que ejerce la barra BC. Esa fuerza, ¿cierto? Sabemos la dirección porque la barra BC es una barra de dos fuerzas, ¿cierto? Eso quiere decir que la fuerza tiene la misma dirección que la barra. Luego tenemos un pasador en A. Eso quiere decir que acá podemos tener una reacción en X y una reacción en Y. Ese sería mi diagrama de cuerpo libre. 3 kilolibras o 3 kip. Acá tenemos la fuerza BC, la fuerza que ejerce la barra BC, que tiene la misma dirección que la barra, porque la barra es un elemento de dos fuerzas, 4, 3, 5. Y acá tendríamos una componente vertical y una componente horizontal.
hacemos las ecuaciones de equilibrio. Las ecuaciones de equilibrio, ¿cierto? Sumatoria de momentos en A igual 0. Elijo el punto A porque en ese punto actúan dos fuerzas. Por ende vamos a tener 3 kilolibras por el brazo, que sería esta distancia de 4 pies por 4 pies. Esto va en sentido horario, así que vamos a definir el horario como positivo. Luego la fuerza BC la tendría que descomponer en una componente horizontal y otra componente vertical, ¿cierto? La componente horizontal no hace momento porque su línea de acción pasa por el punto A, así que solamente vamos a tener momento por la componente vertical que vale 3 quintos, ¿cierto? De la fuerza total, y la fuerza horizontal vale 4 quintos de la fuerza total. Entonces, vamos a tener 3 quintos por FBC por el brazo, ¿cierto? Que vale 4 pies más 2, o sea 6. Y el sentido es antihorario, así que esto va a negativo. Y esto es igual a 0. Podemos despejar perfectamente la fuerza ABC, que en este caso me da un valor de 3,33 kilolitros. Luego podemos ocupar la sumatoria de fuerzas. Podemos hacer sumatoria de fuerza en X igual 0. Tendríamos menos A sub X más la componente horizontal de la fuerza más 4 quintos más 4 quintos de FBC. FBC sabemos que vale 3,33, le voy a dejar mejor para ser más preciso. Y esto tiene que ser igual a 0, así que de acá despejo A sub X, que vale 2,67. 2,67 kilos. Última ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerza en I igual a 0. Tendríamos A sub I menos las 3 kilolibras del medio, más la componente vertical de la fuerza BC, más 3 quintos de FBC. Esto igual a 0. Esto vale 3,33. Y de acá despejo que A sub I vale 1 kip, 1 kilolibra. Y ahí tendríamos, ¿cierto?, resuelto el diagrama cuerpo libre. ¿Qué más es importante calcular acá? Calcular el módulo de la fuerza que hay en A. O sea, acá calculamos las dos componentes, pero esto tiene un módulo. Tiene un módulo. Esa sería la fuerza A. Y esa tiene un módulo. Entonces calculamos el módulo con teorema de Pitágoras. Y ese teorema va a valer X al cuadrado, ¿cierto? Más A al cuadrado. Y eso me debiese dar 2,85 kilolitros. Y ahora sí tengo calculadas todas las fuerzas. Dudas, consultas con el diagrama cuerpo libre, con su resolución. Ya, entonces, ahora lo que debiésemos hacer es
estudiar, ¿cierto?, cómo se transmiten estas fuerzas a los elementos que queremos determinar. Aquí nosotros queremos dimensionar el pasador en A. Entonces, el pasador en A, ¿cierto?, está el pasador en A, ¿cierto?, está conectado a a la barra B en A, ¿cierto? Y nosotros calculamos la fuerza que ejerce el pasador sobre la barra. Esta fuerza que calculamos acá, la fuerza A, es la fuerza que ejerce el pasador sobre la barra. Y la barra, ¿cierto?, por el principio de acción y reacción, le va a devolver una fuerza con la misma magnitud. O sea, con 2,85 kilolibras. ¿Sí? 2,85 kilolibras. Ahora, esta conexión, ¿qué tipo de conexión es? ¿A qué esfuerzo está sometido el pasador? ¿Qué tipo de esfuerzo? Cortante doble, dice el compañero Víctor. Muy bien. Sí, cierto que acá el pasador, o la conexión, mejor dicho, va a responder con una fuerza acá y va a responder con otra fuerza acá. Bueno, me quedó una más grande que otra, pero en teoría deberían ser igual. O sea, cada una valdría 1,425 kip, y acá esta valdría 1,425 kip. Este sería el diagrama cuerpo libre del pasador en A, ¿vale? Vamos ahora por el pasador en B. O mejor, calculemos al tiro lo que pasa acá en el pasador. ¿Cierto? Acá en teoría lo que sucede, ¿cierto? Nosotros hacemos pasar un plano de corte por aquí, otro plano de corte por acá, y al final, bueno, esto es bastante obvio, pero creo que lo voy a hacer igual. Tendríamos ese diagrama, si hacemos los cortes, tendríamos que mantener acá la fuerza de 2,85 y se me generarían dos fuerzas cortantes en estas áreas de 1,45. Entonces acá tendríamos fuerzas cortantes de 1,425 kilolibras, fuerza cortante de 1,425 kilolibras, y acá tendríamos la fuerza externa de 2,85 kilolibras. Entonces, ahora podemos hacer el diseño. Tenemos que determinar el esfuerzo admisible, que es igual, ¿cierto?, al esfuerzo de falla, dividido por el factor de seguridad. Ya, el esfuerzo de falla valía, acá dice, para el esfuerzo cortante, los pasadores de 25 y el factor de seguridad de 2. O sea, yo sé que el material del pasador soporta hasta 25 KSI, pero como hay una serie de eventualidades que yo no considero mi modelo, voy a diseñar como que soportara hasta los 12,5. De esa manera, tengo 100% de margen para soportar cargas que yo no haya considerado. Entonces, calculamos el área del pasador A como la fuerza cortante dividido en el esfuerzo admisible. O sea, 1,425 kilolibras sobre 12,5 KSI. Y esto debiese darme 0,14, no, 0,114 pulgadas cuadradas. Acá el kilolibra es
la kilolibra, ¿cierto? Es 10 elevado a 3 libras. Y el KSI es 10 elevado a 3 libras por pulgada cuadrada. Eso me quedó. Por si acaso, libras sobre pulgada cuadrada. Entonces se me dan las libras y me queda esto en pulgada cuadrada. Y bueno, queremos determinar el diámetro. Sabemos que el área de un pasador con sección circular, ¿cierto? Es de pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Así que se despeja simplemente el diámetro y acá debiese darme 0,38. 38,1 pulgadas. Ese es el diámetro que tiene que tener mi pasador para soportar la carga de trabajo más un factor de seguridad. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora debiésemos hacer lo mismo con el pasador en B. Con el pasador en B. Acá está, ¿cierto? El diagrama de la conexión. Lo vamos a traer para acá. Nosotros calculamos que en el punto B, ¿cierto? Se transmite una fuerza de una fuerza de 3,33. Porque sabemos que la barra, ¿no es cierto? El pasador conecta la barra AB con la barra ABC. Entonces, esta fuerza de 33 kN es la que se transmite en ese punto. Aquí la calculamos. Esa es la fuerza que ejerce la barra sobre el pasador, que va hacia la derecha, ¿cierto? Va hacia la derecha. Si la miramos desde arriba, obviamente de costado tiene una dirección, digámoslo así, lateral, o sea, diagonal. Entonces, esta va hacia la derecha, acá tendrá que venir hacia la izquierda, con un valor de 3,33 kilolibras. ¿Y este pasador, a qué tipo de esfuerzo debiese estar sometido? Si esta es la carga a la cual se le está aplicando. Se le decía cortante simple a ese tipo de corte, ¿cierto? Sí, correcto, cortante simple. Porque acá la otra barra va a reaccionar con la misma fuerza, así que aquí el área que está soportando esta carga es una. Es una 3,33 kip. Acá solamente toda la carga de 3,33 kip, ¿cierto? Se está soportando en esta área, en un área. Eso quiere decir que es cortante simple. Aquí, en el caso del pasador, se estaba soportando en dos áreas, en esta y en esta. Por eso es cortante doble. Por eso es cortante doble. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces acá, bueno, el esfuerzo admisible es el mismo, ¿cierto? Porque ambos pasadores tienen la misma especificación, 25 KSI de falla y 2 de factor de seguridad. Así que bueno, en realidad acá, de vuelta, lo que se hace, ¿cierto? Es el corte. Se hace el corte, ¿cierto? Bueno, lo voy a hacer igual para que quede claro. Esto es quizá un paso innecesario, pero hacemos el corte, ¿cierto? Tenemos la fuerza de 3,33 kilolibras y acá vamos a tener una fuerza cortante. Acá tenemos la fuerza externa y acá tenemos una fuerza cortante de 3,33 kilos. ¿Sí? Entonces el área del pasador en B va a ser igual a la fuerza cortante, que es 3,33 kip, sobre el esfuerzo admisible. Y el esfuerzo admisible sigue siendo 12,5 KSI. Así que esto me da un área de 0,267 pulgadas cuadradas.
Y si despejo el diámetro, me va a dar un diámetro de 0,583 pulgadas. Ese sería el diámetro que tiene que tener el pasador en B para soportar la carga más un factor de seguridad. Fíjense que el diámetro es mayor que el del pasador en A, y eso tiene que ver básicamente con que la carga que soportaba era mayor, ¿cierto? Era mayor debido a que estaba en cortante simple. O sea, soporta toda la carga una sola área. Eso quiere decir que se produce una fuerza de corte mayor. Y me faltaría la barra. Me faltaría la barra BC, ¿cierto? Tenemos la barra BC. La barra BC también estaba conectada en B, así que igual va a estar sometida a esta fuerza de 3,33 kilolibras, ¿cierto? Lo que pasa acá, ¿cierto? Es que el pasador conecta las dos barras, así que hay tres elementos en ese punto. Está la barra B, la barra BC y el pasador. Y los tres están sometidos a la misma intensidad de fuerza, 3,33 kilos. Si acá la fuerza va hacia la derecha, acá debiese venir hacia la izquierda. Así que esto está en tensión. Aquí y acá. ¿Y a qué tipo de esfuerzo va a estar sometida esta barra? Esta barra va a estar sometida a esfuerzos normales, ¿cierto? A esfuerzos normales. De nuevo acá, en teoría lo que se tendría que hacer es un plano de corte. Un plano de corte, pero el plano de corte me va a dar la misma fuerza, no tiene mayor misterio, pero igual lo vamos a dejar claro acá. Mantenemos la carga externa de 3,33 kip. Y acá se genera una fuerza normal interna de también 3,33 kip. Nos faltaría definir el esfuerzo admisible. Ahora es un esfuerzo normal. ¿Qué dato me da el problema? Me dice que la barra tiene un esfuerzo de falla de 24,3 KSI y un factor de seguridad de 1,5. Así que el esfuerzo admisible sería 24,3 KSI y un factor de seguridad de 1,5. Y esto me da un esfuerzo admisible de 16,2 KSI. O sea que yo voy a diseñar para los 16,2 KSI sabiendo que tengo el margen hasta los 24,3. O sea, un 50% más de margen es lo que me entrega este factor de seguridad. Despejamos el área de la barra BC como la carga sobre el esfuerzo admisible. O sea, 3,33 kilolibras sobre 16,2 KSI. Y esto me va a dar un área de 0,206 pulgadas cuadradas. De vuelta, esto calculo el diámetro. Dividido en 4. Y despejo acá, el diámetro me da 0,512 pulgadas. O sea, la barra acá tendría que tener 0,5 pulgadas para soportar los 3,33 kilolibras con un margen de 50% de factor de seguridad. Así es como se interpreta este resultado. Y bueno, hemos calculado, ¿cierto?, los tres diámetros. Esto es diseño de elementos simples.
¿cierto? Determinar cuánto tienen que tener de dimensiones en los elementos, ¿ya? Determinar cuánto tienen que tener de área, o en este caso de diámetro, para soportar las cargas y los factores de seguridad. Dudas, consultas, chicos, con el problema y con la clase en general, porque ya estamos terminando. Algo que no haya se quedado claro. Bueno, acá está el desarrollo también del ejercicio. Lo clave acá, ¿cierto? Bueno, es resolver bien el diagrama cuerpo libre, interpretar de manera correcta qué fuerza se transmite a cada elemento, a los dos pasadores y a la barra, y luego determinar qué tipo de esfuerzo se está soportando cada cosa. Si esfuerzo cortante simple, esfuerzo cortante doble o esfuerzo normal, y a partir de eso hacer los cálculos de las áreas. Así que eso, chicos, eso por mi parte. Hasta acá entraría la prueba del próximo día martes. Es bastante poca materia, en realidad, ¿cierto? Porque las primeras clases fueron de repaso o de conceptos básicos y solamente alcanzamos a ver, esta es la clase 7. Así que es bastante poca materia. O sea, esta prueba va a tener menos materia que las pruebas siguientes. Así que los invito a que aprovechen esta prueba para que les vaya bien. A que se preparen bien para que tengan una buena nota y tengan un mayor margen para las pruebas, tengan un mayor factor de seguridad para la segunda y la tercera prueba. El gran tema de la prueba de esfuerzo, porque si se fijan en esfuerzo se involucra el cálculo de carga interna, que es lo que vimos antes, y también análisis estructural y equilibrio. O sea, esfuerzo al final, si yo les pido el esfuerzo, estoy evaluando todo lo que vi para atrás. No, pues no tienen para qué tener miedo, Camilo. Sí. Aquí con que estudien bien las clases y hagan ejercicios, eso es importante. Que hagan ejercicios, que entiendan bien los conceptos, qué es lo que se está calculando y que suelten la mano, ejerciten harto. O sea, en campos virtuales hay harta guía, hay ejercicios más complejos. Está la ayudantía que tuvieron la semana anterior y la ayudantía de esta semana. Así que hay hartas instancias para que se vayan ejercitando. Y eso. No tengo nada más que agregar, así que si no hay más consultas, lo dejamos hasta acá. Y nos vemos el día jueves, de todas maneras. Vamos a seguir con la materia porque el tiempo apremia, pero la materia del jueves no entra en la prueba, ¿sí? Ya la dejaríamos guardada para la segunda. Así que eso, que tengan buena semana, prepárense bien y asistan a la ayudantía y también atentos al correo que les voy a enviar las instrucciones de la prueba y también el horario de consulta. Hasta el jueves. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Chao.